tardes, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez Orocio, soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Para este reto 2, elegí una nota del periódico El Economista, nota escrita por el autor Ana Karen García. El título de la nota es Educación en México, gasto público bajo, barreras en el acceso y poca vinculación laboral. México presenta un gasto público en educación bajo, una caída en la matriculación de estudiantes en los niveles escolares más altos y oportunidades desiguales en la educación superior. De acuerdo con cifras del estudio Panorama de la Educación 2025 de la OCDE, en México la educación representa uno de los retos más grandes para la política pública. Aunque ha habido algunos avances, el gasto público en este rubro es bajo según los parámetros globales. El acceso no es universal, la calidad es difícil de medir, la infraestructura es insuficiente y la vinculación con el mundo laboral es baja. Como se menciona en el libro Política de la Educación en el México Contemporáneo, que dice, las políticas educativas de un país tienen una aplicación limitada en el tiempo y el espacio. Con la aparición de la globalización y el neoliberalismo han surgido nuevos actores que han irrumpido en la escena política. Estos sujetos son organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que se menciona en esta nota, la UNESCO o la UNICEF, los que con su actuación refuerzan la expansión del modelo neoliberal en los países pobres mediante la aplicación de programas afines a los intereses dominantes. Pedraza 2010. De acuerdo con la publicación Panorama de la Educación 2025 de la OCDE, se observa que México presenta tendencias en la educación distintas de las de otras economías similares. Uno de los países que menos gasta en educación. Solo por encima de Perú, México es el segundo país evaluado con el gasto público en educación más bajo. Se destinan cerca de $2,790 por estudiante durante su educación básica. Esto implica 51,833 pesos desde la educación primaria hasta la media superior. El acceso a la educación se reduce en los niveles superiores. Otro de los grandes retos que presenta el acceso efectivo a la educación. En México, a medida que el grado escolar aumenta, se reducen las tasas de matriculación. Esto se explica no solo porque a medida que crecen muchos jóvenes no pueden costear la educación, también porque en muchas localidades no existen unidades escolares suficientes o accesibles. Sin embargo, el gran reto está en la transición de la secundaria a la preparatoria, donde se pierde una gran parte de la matrícula de estudiantes. Poco más del 20% de los jóvenes en edad de cursar la educación media superior no están inscritos en ningún programa equivalente. Además, quienes llegan a la educación superior no lo tienen todo resuelto. Además de los bajos niveles de matriculación en la educación media superior, preparatoria o bachillerato y superior, licenciatura y posgrado, México enfrenta otro problema, la vinculación educativa laboral. El estudio de la OCDE encontró que en México incluso el nivel de desempleo aumenta entre la población con mayores niveles académicos. El 2.7% para quienes solo tienen la secundaria, el 3.6% para quienes alcanzaron a terminar preparatoria y el 4.3% para quienes llegaron a la universidad. En México, solo 2 de cada 10 personas logran concluir una licenciatura o un posgrado a lo largo de su vida. Estas cifras reflejan los grandes retos que persisten para una igualdad de oportunidades educativas y un impacto mayor en la movilidad social y económica. Como conclusión, considero que el gobierno de México no se preocupa por invertir en educación y mucho menos en garantizar una educación de calidad. En la actualidad existen becas que se otorgan en los niveles básicos que consisten en apoyo económico para los estudiantes, pero en la mayoría de los casos no les exigen promedio o comprobar que realmente requieren el apoyo. Las otorgan a diestra y siniestra sin garantizar que el apoyo realmente llegue a quien lo necesita y sobre todo a quien lo merece. Bueno, les agradezco que hayan visto el video y de mi parte es todo. Muchas gracias.